Bien, ahora los invito a buscar en la Biblia, en el libro de Génesis, en el capítulo 14. Génesis, capítulo 14, y vamos a leer desde el versículo 11 en adelante. Dice: y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus vituallas, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y su hacienda, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y denunciólo a Abraham, el hebreo, que habitaba en el valle de Manre, amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales estaban confederados con Abraham. Y oyó Abraham que su hermano estaba prisionero, y armó a sus criados, los criados de su casa, 318, y siguiólos hasta Dan. Y derramóse sobre ellos de noche él y sus siervos, e hiriólos, y fuelos siguiendo hasta Oba, que está a la izquierda de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su hermano, y su hacienda, y también las mujeres y gente. Y salió el rey de Sodoma a recibirlo cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, al valle de Yabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, el cual era sacerdote del Dios alto. Y bendíjole, y dijo: bendito sea Abraham del Dios alto, poseedor de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios alto, que entregó tus enemigos en tu mano. Y diole a Abraham los diezmos de todo. Este es un pasaje que pertenece a la historia de Abraham en tiempos en los cuales Abraham se había separado de su sobrino Lot, y Lot había escogido la mejor tierra, en el capítulo 13. Y también nos dice el capítulo 13 que fue acercando sus carpas o poniendo sus tiendas hasta Sodoma, una historia que muchos conocemos, de la cual se ha estudiado y aplicado muchas veces para nuestras vidas. Luego está esta historia de unos reyes paganos que pelearon entre sí en los tiempos de Abraham, y que nos dice ahí en el versículo 1, en uno de los versículos dice que eran 5 reyes contra 4 reyes, una guerra global de aquel entonces, de toda la región que ahora es Palestina. Y por haber estado mezclado ya entre la gente de Sodoma, también cayó capturado el sobrino de Abraham, que se llamaba Lot. Y por misericordia de Dios y obra de este siervo que se llamaba Abraham, fue liberado, pudo derrotar a estos reyes que otros reyes no pudieron, y sin embargo él con 300 personas consiguió perseguirlos y destruirlos y recuperar lo que habían robado. Y lo llamativo son los últimos 3 versículos que hemos leído, porque aparece un personaje bíblico que se llama Melquisedec en el versículo 18, rey de Salem, que sacó pan y vino, el cual era sacerdote del Dios alto. Es interesante cómo la palabra de Dios menciona este hecho y cómo obró en consecuencia Abraham al conocerlo en ese momento y en ese lugar, a este sacerdote y rey que se llamaba Melquisedec. Y la correspondencia que tuvo Abraham con este hombre, que fue de darle los diezmos de todo lo que tenía. Después vamos a entrar más en detalle. Pero solo se habla de Melquisedec en estos 3 versículos. Génesis 14, del 18 al 20. Ahora los invito a buscar en el libro de los Salmos, el Salmo 110,
Está en la página 640. Se nos dice que es un salmo de David y dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, en tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. La vara de tu fortaleza enviará Jehová desde Sión, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo serálo de buena voluntad en el día de tu poder. En la hermosura de tu santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor a tu diestra herirá a los reyes en el día de su furor. Juzgará en las gentes, llenará las de cadáveres, herirá las cabezas de muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará cabeza. Este es un salmo mesiánico porque nos habla del Mesías. Es una profecía que el Espíritu Santo le reveló a David, que no solo fue rey, sino también fue un profeta. Y es un salmo muy referenciado en el Nuevo Testamento. Los que tenemos la Biblia con referencia al centro, son como 14 por lo menos las citas o más. Solamente las letritas, ¿no?, que llevan a otros pasajes son 14, pero después hay muchísimos textos más. Y todos nos remiten al Salmo 110 que escribió David, en el cual habla de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, el versículo 1 lo toma el mismo Señor Jesús cuando hablaba con los religiosos de su tiempo, para decir que David se refería a su Señor y a la eternidad de su Señor. Y así podemos mencionar muchísimos textos que conocemos nosotros, ¿no? Tu pueblo serálo de buena voluntad, hablando de la iglesia de Jesucristo, que le aceptó al Señor como su Salvador, no por obligación ni por imposición. Pero en este caso el versículo 4 del Salmo 110 nos está hablando de un juramento y de una característica que tiene Dios, que no se arrepiente, porque no es hombre para arrepentirse ni equivocarse. Y ese juramento es que Dios le está dando a su Hijo un sacerdocio eterno. Se lo está dando. Le está confiriendo esa facultad al Señor de ser sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y acá vuelve a aparecer entonces Melquisedec en la palabra de Dios. Cuando pasó lo de Abraham, más o menos para tener una referencia, fue en el año 2000 a.C. Y esto que escribió David fue en el año 1000 a.C. ¿Cuántos años pasaron? 1000, fácil, ¿no? Hubo 1000 años de silencio para que Dios vuelva a mencionar a Melquisedec, y ahora podemos ver en el Mesías que es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y pasaron 1000 años más hasta que el Señor guió a Pablo para que escriba ahí en Hebreos capítulo 7 una explicación teológica y doctrinal de lo que representaba este sacerdote del Dios Alto y rey de Salem, que se llamó Melquisedec. En Hebreos capítulo 7, Pablo dedica este capítulo a explicar que el Señor Jesucristo, lo dice en el versículo 20 del capítulo 6, entró por nosotros como precursor Jesús en el cielo, ¿no? Hecho pontífice o sumo sacerdote eternalmente según el orden de Melquisedec. Y luego comienza a explicar que Melquisedec, el rey de Salem quiere decir paz,
De ahí viene el saludo que usan los judíos, Shalom, que quiere decir paz. Sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, al cual asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Primeramente, él se interpreta Rey de Justicia, el nombre Melquisedec, y también Rey de Salem, que es Rey de Paz. Ya tenemos revelación de lo que la palabra de Dios nos había dado. Pensemos que hasta ese momento que Dios guió a Pablo a escribir esto, pasaron 2000 años, y para muchos judíos seguramente era una anécdota más en la vida y en la historia de Abraham. Pero ahora el apóstol Pablo nos dice que Melquisedec es Rey de Justicia y también es Rey de Paz. Esto que vamos a hablar ahora no es un desarrollo del capítulo 7, como venimos haciendo hasta ahora, y aquellos que lo quieran leer más en profundidad, el hermano Armando en la síntesis lo desarrolla en la página 45, justamente cuando habla del Señor Jesús, que después de morir y resucitar, asciende a los cielos, se sienta a la diestra del Padre y es constituido por el Padre sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec. Lo que se nos ha enseñado de chicos, yo me acuerdo todavía cuando el pastor lo predicó en el Medio Caño acerca de Melquisedec, es que no era el Señor Jesucristo, no era una reencarnación, ¿no es cierto? Sino que era un tipo. Un tipo significa una figura que representa algo. El Antiguo Testamento nos dice Pablo también que son todas imágenes o figuras o sombras de lo que realmente está pasando ahora mismo en los cielos y de lo que iba a acontecer con el Señor Jesucristo. Por ejemplo, los animales que eran sacrificados en el altar eran tipos o figuras ¿de quién? Del sacrificio del Señor Jesucristo. Y Melquisedec entonces es un tipo o figura de nuestro Señor Jesucristo, por cuanto pertenecía a un linaje de reyes, como el Señor Jesús lo es, siendo hijo de David, es rey de Israel por derecho, pero también se nos dice la palabra de Dios en el Apocalipsis que es rey de reyes y señor de señores. Y también el Señor Jesucristo es sacerdote, ya lo hemos visto desarrollado en otros capítulos de Hebreos. Simplemente podemos leer el versículo 1 del capítulo 3, donde dice que tenemos que considerar al apóstol y pontífice de nuestra profesión, Cristo Jesús. Entonces, al haber llegado al capítulo 7, ya sabemos que el Señor Jesucristo es sacerdote, sabemos que es constituido por Dios como sacerdote. La función del sacerdote básicamente era la de interceder, ponerse entre Dios y los hombres, ponerse entre Dios y los pecadores. No había otra función del sacerdote que no sea esa. Cuando el sacerdote pasaba de esas funciones o cuando quería hacer algo que no le correspondía, ya caía en pecado. Y hemos leído, ¿no?, que los sacerdotes se tenían que compadecer de las flaquezas del pueblo, tenían que pedir perdón también por sus propios pecados, por cuanto ellos mismos eran flacos, pero no así nuestro Señor Jesucristo, que tenía un ministerio completamente distinto y que era reflejado en esta figura de Melquisedec, que era rey de justicia y rey de paz. Y todo esto es símbolo, dice el hermano Armando, de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, tanto la justicia como la paz. Justicia por cuanto la paga del pecado es muerte, y el Señor Jesús obró esa justicia
por nosotros allí en la cruz del Calvario, y para aquellos que hemos creído en su obra, dice en Romanos capítulo 5, somos justificados por la fe en la obra del Señor Jesucristo. También, si leemos en 2 Corintios, nos dice en el capítulo 5, página 204, en el último versículo, el 21, al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En Gálatas 3 dice que tuvo que sufrir la maldición de la cruz por nosotros, el Señor Jesucristo. Tuvo que ponerse en nuestro lugar. Nosotros que estábamos malditos a causa del pecado, el Señor tuvo que ser cargado por nuestra maldición allí en la cruz, con el fin de que nosotros recibamos esta preciosa justicia o justificación en su obra. En Efesios capítulo 2, el versículo 14 conocido, comienza diciendo, porque Él es nuestra paz. Nosotros que no teníamos paz con Dios, que estábamos enemistados con Dios, destituidos de la gloria de Dios, hechos enemigos de Dios, gracias a la obra del Señor Jesucristo, ahora tenemos paz para con Dios. Y en Colosenses, este sí lo vamos a leer, capítulo 1. El versículo número 20 nos dice, y por él reconciliar todas las cosas así, o sea, a sí mismo, pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. Entonces, el Señor Jesús es el Rey de paz, el Rey de Salem. Se dice que Jerusalén es el nombre que recibió esta ciudad con el tiempo, por eso también Jerusalén significa ciudad de paz. Y es donde el Señor puso su estrado, ¿no? Sus atrios, su templo, el palacio del rey, todos símbolos. Hoy a la mañana se decía, ¿no? Si bien eran materiales, eran ladrillos, piedra sobre piedra, realmente el Señor escogió ese lugar para que su nombre sea alabado. Y ahí es donde el Señor Jesús también fue a dar su vida, afirmó su rostro para ir ¿a dónde? A Jerusalén. Él sabía que tenía que ir a dar su vida en la ciudad de la paz para traernos paz a nosotros. Tenía que derramar su sangre hasta la última gota para que nosotros podamos ser justificados delante de Dios. Y también tenía que ir a oficiar este sacerdocio eterno. Eterno porque no estaba condicionado como el sacerdocio de los hijos de Aarón por la muerte y por el pecado. Dos cosas que los hacían imperfectos. Si bien eran importantes y eran instituidos por Dios, hemos leído y hemos de leer después en otros capítulos de Hebreos que el sacerdote tenía que pedir por sus pecados. Y también tenía un tiempo físico limitado para ejercer ese sacerdocio. Sin embargo, el Señor nos dice ahí en Hebreos 7 que lo hacía en el versículo 16 al final, según la virtud de vida indisoluble. Una oración que muchas veces la leí y pasé de largo, hasta que hoy la tuve que subrayar, porque dice tanto, ¿no? La virtud de vida indisoluble. Siempre cantamos que en el Señor Jesucristo hay virtud. A diferencia de todo lo que nosotros podamos buscar de las personas, de los hombres o de nosotros mismos, en Jesús, en Cristo, está la virtud de vida
que no se puede disolver, indisoluble, que no se puede acabar, que tampoco mengua, que no se diluye. Es precioso, ¿no? Porque ese es el sacerdote que instituyó el Señor y no se arrepentirá. La última vez que hablamos de Hebreos habíamos dicho de las dos cosas que son imposibles que Dios mienta, ¿no? Las dos cosas inmutables. Habíamos dicho las promesas y los juramentos de Dios. Y acá tenemos un juramento y una promesa, ¿no? Que el Señor Jesús es constituido según el orden de Melquisedec. Melquisedec, que fue anterior a Aarón, que no se nos dice de él, esto lo explica Pablo acá en Hebreos 7, después lo puedes leer tranquilos, no se menciona ni su padre, ni su madre, ni sus hijos, siendo tipo de Cristo en cuanto a que no tiene linaje antecesor ni posterior, y nos habla de la eternidad de nuestro Señor Jesucristo. También explica Pablo el hecho de que Abraham, siendo el siervo de Dios que era, le rindió homenaje, se consideró inferior a este rey de Salem y le dio el diezmo de lo que poseía. Y Pablo dice, Abraham y los hijos de Abraham, que son la tribu de Leví, que también están en inferiores condiciones que Melquisedec, porque Melquisedec representaba a nuestro Señor Jesucristo, que es superior y más sublime que los cielos. Y como decía, ¿no?, el Señor intercediendo. La función del sacerdote era esa. Eso lo vemos ahí en Lucas, cuando estaba en la cruz del Calvario, capítulo 23. El versículo 34, donde dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestidos, echaron suerte. Vemos que estaba el Señor agonizando, sufriendo, siendo menospreciado, injuriado, lastimado, tanto físicamente como en lo espiritual. Sabemos que mientras Él estaba allí en la cruz, el Padre estaba cargando en Él el pecado de todos nosotros. Estaba sufriendo esta muerte que fue física y que fue espiritual por cada uno de nosotros, pero no se olvidó de ese juramento que está en el Salmo 110. No se olvidó que el Padre le dijo, tú eres sacerdote eternamente. Y cuando hablamos de eternidad estamos hablando de que no tiene fin, tampoco tiene pausa. Porque el Señor en el mismo momento, como dice también el hermano Armando, ¿no?, en el paroxismo del dolor, estaba intercediendo por esas personas pecadoras y malvadas. Esos lobos, esos perros y esos toros de Basán que menciona el Salmo 22. Perdónalos, porque no saben lo que hacen, ¿no? Estaba pidiendo perdón también por mí, por ustedes, rogándole al Señor que tenga misericordia de esta humanidad pecadora y perdida. Por eso el sacerdocio del Señor es inmutable, como nos dice ahí en Hebreos 7, ¿no? Fíjense, vamos a leer por último los versículos finales, que son preciosos. En el 23, hablando de los sacerdotes humanos, dice, y los otros ciertos fueron muchos sacerdotes, en cuanto por la muerte no podían permanecer. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. También se podría decir intransferible. Solamente Él podía tener este sacerdocio. Por lo cual puede también salvar eternamente
a los que por Él se allegan a Dios. Acá está la bendita palabra del Evangelio, anunciando una vez más que el Señor puede salvar. ¿Cómo? Puede salvar eternamente. Qué precioso, ¿no? El Señor puede, el Señor es eficaz. A los que por Él se allegan a Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por esta experiencia, ¿no? A llegarnos a Dios por el Señor Jesucristo. Y al hacerlo, hemos sido salvos eternamente. Luego se nos dice, concretamente, sin dar lugar a dudas o a dobles interpretaciones, viviendo siempre para interceder por ellos. Eso también está ahí en Romanos 8:34, si pueden ver después la cita, ¿no? Porque tal pontífice, tal sacerdote nos convenía, santo, inocente, limpio. Son tres palabras que muchas veces pensamos que son iguales, pero acá las separa el apóstol. Apartado de los pecadores, otra acepción de la santidad, y hecho más sublime que los cielos. Ese Señor es el que nos convenía, el que se humanó, el que sufrió toda clase de desprecio, aún de sus propios hermanos, para darnos la vida eterna. Y no tiene necesidad cada día, como los otros sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye a hombres flacos, sacerdotes a hombres flacos, mas la palabra del juramento, después de la ley, constituye al Hijo, hecho perfecto para siempre. Esa es la perfección que ahora nosotros estamos convidados a participar. Una cosa importante también es que Melquisedec, ¿qué le repartió a Abraham? Pan y vino. Antes de que sea instaurada el culto de Moisés, de los sacrificios y sean ordenados, aparece ya la figura del pan y del vino en el Génesis, mostrando la obra del Señor Jesús en la cruz del Calvario, y que también iba a ser revelado 2000 años después, cuando el Señor dice: este es mi cuerpo que por vosotros es partido, esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Algo que estuvo guardado 2000 años, ¿no? El pan y el vino, porque en la Pascua se partía el pan y se sacrificaba el cordero, pero no se habla del vino. El Señor en la cena que instituye el pan y el vino, que es lo que nosotros ahora recordamos. Y el misionero Armando dice, ¿no?, que el orden de Melquisedec es el orden vía crucis o por vía de la cruz, porque ya está anunciando en ese momento, en el principio de la humanidad, el sacrificio del Señor Jesucristo, ¿no?, donde iba a derramar su sangre representada por el vino, y donde su cuerpo iba a ser roto en el madero. Y todo esto anunciado y pensado por Dios desde antes de la fundación del mundo, nos dice ahí en Pedro capítulo 1. Así que ahora, como Abraham tuvo comunión con Melquisedec, porque de eso hicieron, tuvieron una cena del Señor y tuvieron comunión espiritual. Fíjense que en el mismo relato después aparece el rey de Sodoma y quiere tener comunión con Abraham y quiere darle las riquezas que se habían quedado. Abraham las desechó, porque no tiene comunión la carne con el espíritu. Sin embargo, hubo un momento de comunión, un momento de estar unidos en el espíritu entre Melquisedec y Abraham, y compartieron estos símbolos, los cuales ahora nosotros, siendo lo indigno que somos, los pecadores que somos, también somos invitados a participar, sabiendo que el Señor dice que está esperando en gran manera volver a participar de estos símbolos, de esta cena, ya físicamente con nosotros en los cielos. Por lo tanto,
La cena del Señor es un momento de reflexión. Hoy se decía que cuando se participa indignamente también es de juicio, pero es un momento también de gratitud al Señor, ¿no? De que nos hace participantes de estas bendiciones y de estas glorias que un día hemos de celebrar también en los cielos. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos.